El título para el mensaje hoy es En la dirección correcta. Vamos a ir a algo que predicó Juan el Bautista, capítulo 3, verso 1, dice que en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. El verso 8 dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. El verso 11 dice: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y, como dice la Reina Valera, de desatar las sandalias de sus pies. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su trillo, con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego interminable, el fuego que nunca se apagará. Señor, te damos gracias por esta palabra, la recibimos y te pedimos, amado Espíritu Santo, que nos enseñes esa palabra, que nos llenes, que fortalezcas nuestra fe y que nos llenes de gozo, Señor, a través de tu palabra, y nos des el dominio propio para ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es la palabra? Arrepentíos. Es fundamento del Evangelio. El arrepentimiento es acción más que sentimiento. Nuestras acciones llevan un componente de sentimiento, pero también un componente de una decisión. Y a veces la gente con frecuencia piensa que el arrepentimiento tiene que ver con sentir remordimiento, con sentirse mal, con golpearse el pecho, con arrancarse el cabello, ¿cierto? Y la gente puede pensar que el arrepentimiento tiene que ver con algo así, de sentirse mal. Y es más, mucha gente piensa que sentirse mal ya como que paga el error que se haya hecho. Que de pronto sentirse uno mal ya compensa lo que hayamos cometido mal. Pero mira, ni sentirnos mal, ni darnos golpes de pecho, nada de eso puede quitar nuestros pecados. Solamente es lo que Jesucristo hizo en la cruz a través de su sangre, la justificación que Él nos da por su sacrificio. Amén. Entonces, ¿qué es más el arrepentimiento? El arrepentimiento es más un cambio de rumbo, ¿sí? El arrepentimiento es cambiar de dirección. El arrepentimiento es tomar el camino correcto, dejar el camino equivocado, ¿sí? Y es completamente correcto decir que el arrepentimiento es la primera palabra del Evangelio. El arrepentimiento es con lo que nosotros comenzamos una vida con Dios. Un nuevo comienzo, el verdadero nuevo comienzo en la vida de las personas comienza con el arrepentimiento. Pero sucede que en el caminar con Dios, es decir, uno llega al Señor y conoce a Dios, y el primer paso es el arrepentimiento para acercarse a Dios. Pero así como el tiempo puede ir desdibujando o puede ir haciendo perder el significado de un texto o una pintura, tal vez de pronto que no tenga que no haya sido hecha con esa capacidad de sobrevivir a través del tiempo, a través de los días esa pintura se va desdibujando, ¿cierto? Y puede parecer otra cosa totalmente diferente que lo que es. Lo mismo puede suceder con un texto antiguo. A través del tiempo se puede ir perdiendo el significado. ¿Por qué? Porque ya no se puede
interpretar, ya no se puede leer. Y puede alguien leer algo totalmente diferente al significado original. Entonces así sucede con la vida cristiana. Una persona puede haberse arrepentido, pero a través de los días esa vida cristiana se puede ir desdibujando, es decir, se puede ir perdiendo la verdadera espiritualidad y se puede tornar en una religiosidad. Se puede tornar ya como en que yo voy a la iglesia por un club social, por compartir con otras personas, o yo voy a la iglesia porque, bueno, el domingo es tradición ir a la iglesia, o puede convertirse en que yo hago las cosas tal vez para que otras personas me vean, ¿sí? En que yo hago las cosas para calmar conciencia. Entonces, ¿ahí qué pasa? Se está desdibujando el verdadero cristianismo. Entonces se necesita volver al camino antiguo, que es el camino del arrepentimiento, para que la santificación nos vuelva a poner en la senda y en la dirección correcta. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Es decir, que tenemos que nosotros tener en cuenta que cuando vamos perdiendo, si nos vamos alejando del camino y parece que ya no estoy por la senda a la que Dios me llamó, entonces yo necesito volver al camino del arrepentimiento. Amén. Y decía que el arrepentimiento es la primera palabra, fue la primera palabra del Evangelio de Juan el Bautista. ¿Cómo comenzó Juan el Bautista a predicar? Dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También el arrepentimiento fue la primera palabra del Evangelio de Jesús, no solo de Juan el Bautista. En Mateo capítulo 4, el verso 14 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, desde entonces, las primeras palabras de Jesús, ¿cuáles fueron? Arrepentimiento. Amén. Y el verso 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Entonces notamos aquí cómo estos hombres, no solo hubo un cambio de dirección de su vida pasada lejos de Dios para ir en pos de Dios, sino hubo un cambio de dirección también en el oficio, porque Dios los llamó a dedicarse a ganar personas para Cristo. Ellos eran pescadores, pero Jesús les dice: ahora síganme, porque yo los hago pescadores de personas. Cada persona, cada uno de quienes hemos conocido a Dios, Dios nos ha llamado no solo al cambio de dirección, es decir, que íbamos en nuestros pecados, lejos de Dios, en nuestras maldades, en una tradición tal vez que nos parecía que con eso agradamos a Dios. Es un cambio de dirección en ello, pero también es un cambio de dirección en cuanto a lo que hacíamos, el cambio de dirección para hacer la obra de Dios. Pero arrepentimiento también fue la primera palabra en el ministerio de la predicación de los 12 apóstoles. Marcos capítulo 6, el verso 12 dice que saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, o sea, que todas las personas, que incluye a las mujeres, se arrepintieran. Mensaje fundamental. Arrepentíos también fue la primera palabra en las instrucciones de la predicación de Jesús, que él le dijo a sus discípulos que hicieran, y está en Lucas capítulo 24, versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos
de estas cosas. Entonces, lo fundamental del mensaje del Evangelio es un mensaje de arrepentimiento. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? Que la gente necesita volverse a Dios, que la gente necesita cambiar de dirección, es lo que está diciendo. Arrepentido fue la primera palabra de exhortación en el primer sermón cristiano, Hechos capítulo 2. El versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, también arrepentidos. Mire que estoy haciendo un recuento de cuán importante es el arrepentimiento, que fue el primer mensaje de Juan el Bautista, que fue el primer mensaje de Jesús, que fue el primer mensaje de los apóstoles cuando fueron enviados, que fue el mandato del Señor Jesús, y que arrepentimiento fue la primera palabra en la boca del apóstol Pablo también en su ministerio. En Hechos capítulo 26, versículo 19 dice: primero les prediqué a los de Damasco, dice Pablo, luego en Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Entonces, ¿cómo se demuestra el arrepentimiento? Demostrar que se ha cambiado por medio de ¿qué? De las cosas buenas que hacemos. Aunque las obras no nos salvan, es decir, yo no puedo decir, yo voy a ir al cielo porque yo soy bueno, porque yo hago buenas obras, porque es que yo soy una persona que no le hago mal a nadie, que no mato, que no robo. Yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque yo no voy a ganar la salvación por lo bueno que yo sea. Es más, nadie, por bueno que sea, puede llenar el estándar de Dios. Entonces, por eso Cristo murió en la cruz, ¿para qué? Para darnos la salvación gratuitamente a través de la fe, a través del arrepentimiento recibimos el regalo de la salvación. Amén. Pero yo tengo que hacer buenas obras porque eso demuestra que yo me he arrepentido, que yo vivo bajo el camino correcto del arrepentimiento. Yo tengo que hacer buenas obras porque eso demuestra que yo estoy agradecido con Dios por lo que Él hizo en mí. Así que si yo no hago buenas obras, si yo no tengo una vida digna del arrepentimiento, eso demuestra que realmente yo no he conocido a Dios como debo conocerlo. Amén. El propósito de Juan era preparar los corazones para el Mesías, ¿sí? Traer conciencia acerca del pecado. Por eso fue que vino Juan el Bautista predicando que se arrepintieran. Era construir una gran senda para la llegada del Rey. La Biblia dice que el profeta Isaías dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Cuántos quieren prepararse para la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren prepararse para que la gracia y el favor de Dios venga sobre sus vidas abundantemente? Amén. Ese es el mensaje de Juan. Entonces, ¿qué pasa? Es a través del arrepentimiento, a través de la santificación. Es a través de reconocer lo que he venido haciendo no le agrada al Señor. Tengo que cambiar mi conducta y mi dirección con respecto a esto para que la gracia de Dios venga, para que el favor, que nada sea un estorbo al favor de Dios. Entonces, la idea es tomada de la práctica de los monarcas orientales. Ellos mandaban a un heraldo, mandaban personas adelante cuando ellos iban a hacer un viaje a una ciudad, a una región. No querían que el rey llegara y se encontrara con que el camino hubo un derrumbe en el camino y el rey no puede pasar. Que se cayó un gran árbol y eso estorba y retrasa al rey en su viaje, en su objetivo. Que de pronto resulta que en el camino había un lugar peligroso y el rey se va a enojar, pero ¿cómo puede estar esto así? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía el rey? Mandaba personas adelante, mandaba una persona encargada de que si había
un hueco, ese hueco fuera rellenado en el camino. Que si había una roca que se había caído por un derrumbe, esa roca fuera quitada. Ese árbol que se cayó fuera quitado, de tal manera que el camino fuera amplio, el camino fuera agradable y no hubiera retrasos para que el rey llegara a su destino. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, para que Dios venga, para que la gracia, el favor de Dios, la bendición de Dios venga sobre la vida de cada persona, remuevan lo que es un estorbo, quiten lo que puede obstaculizar, rellenen esos huecos que hay en el camino. Está hablando de la santificación, está hablando del arrepentimiento, está hablando de ponernos bien con Dios para que ese favor de Dios venga sobre nosotros y esa gracia de Dios venga sobre nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Pero Juan estaba predicando también que la gente debía bautizarse. Dentro de la tradición judía había unas prácticas que hacían unos rituales de lavatorio, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia dice a través de la ley de Moisés que había un lugar donde había agua y allí se lavaban los sacerdotes y esto tenía un símbolo de santificación, de purificación. Entonces el bautismo llegó dentro, para hablar un poco del bautismo de Juan y del bautismo que practicamos nosotros los cristianos. El bautismo llegó a ser ese objetivo. La gente se lavaba, ¿cierto? Y la persona podía con esto decir que se limpiaba, se santificaba. Y mira que hay algo en el agua. Por ejemplo, se dice que cuando los estudios que se han hecho científicos con respecto a esto, por ejemplo, cuando una persona se siente sucia por algo, la persona se lava y psicológicamente siente como que se quitó algo de encima. Eso sucede, por ejemplo, cuando una persona ha sido abusada sexualmente, ¿sí? O sucede cuando alguien ha cometido un crimen y la persona va y se lava y psicológicamente como que siente que se limpió algo de lo malo que hizo. Pero uno sabe que no es, o sea, que eso es un efecto psicológico, pero que realmente lo único que puede quitar los pecados de una persona es la sangre preciosa de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué hacían los judíos en sus rituales? Tenían unos lavatorios y en el tiempo de Juan el Bautista, entonces Juan predicaba que se bautizaran, pero dice la Biblia que se bautizaban pidiendo perdón por los pecados, porque es decir, podía la gente ir al río Jordán, sumergirse en el río, lavarse completamente, pero si no había una actitud de verdad, de corazón, de arrepentimiento, no era sino un solo baño nada más, ¿cierto? Solamente refrescarse en el agua, lavarse, pero no sucedía nada en el corazón. Por eso Juan el Bautista lo que predicaba era que el bautismo tenía que ser como un símbolo de la santificación y del arrepentimiento. Amén. Y entonces el bautismo de Juan ofrecía un lavado ceremonial para demostrar el arrepentimiento del pecador. El bautismo ya era practicado por la comunidad judía. Para un judío en el tiempo de Juan, el bautizarse también era prácticamente decir, yo soy tan pecador como un gentil. Para los judíos, los gentiles eran malos, apartados de Dios, sucios. Y cuando un gentil se convertía en judío, entonces era bautizado. Entonces los judíos no necesitaban bautizarse porque ellos eran judíos descendientes de Abraham. Pero la predicación de Juan el Bautista les dice que ellos también se han apartado tanto de Dios como los que no conocen a Dios, los gentiles, y que necesitan también el bautismo. Entonces dice que las multitudes venían de Jerusalén, de Judea, para también ser bautizados. Es decir, que los judíos también cuando se bautizaban estaban diciendo, reconozco que soy pecador, como un gentil y que necesito una verdadera conversión. Y que no voy a confiar en que yo soy descendiente de Abraham y confiarme que eso me va a salvar, sino que necesito apartarme de mis pecados. Amén.
Entonces, el bautismo de los cristianos también representa eso, es decir, cuando un cristiano se hace bautizar, está diciéndole al mundo y está está testificando de que se ha arrepentido y que ha decidido seguir a Cristo. Pero va más allá de eso, que eso representaba el bautismo de Juan. Ahora representa el bautismo cristiano que nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Amén. Es decir, que cuando una persona se bautiza por la inmersión, por eso es que los cristianos evangélicos practicamos el bautismo por inmersión, porque ese es el completo significado. El bautismo por aspersión, es decir, echarle agüita en la cabeza, no está llenando el significado que requiere. Entonces, el bautismo por inmersión es que la persona, cuando baja a las aguas, se identifica con Cristo en su muerte. Y es decir, la persona está diciendo, cuando baja, las aguas lo cubren, es sepultada y está diciendo, he muerto para la vida pasada. He muerto para una vida sin Dios. He muerto en muerte al viejo hombre. Y cuando la persona sale del agua, representa que resucita, así como Cristo resucitó, y es para vivir una vida nueva en Cristo. Amén. Hoy he querido dar una enseñanza un poco más doctrinal de lo que representa el bautismo y el arrepentimiento. En Romanos capítulo 6, el verso 3 está claro. El bautizar con fuego, ahora mire que Juan el Bautista habla de otro bautismo. Juan bautizaba con agua para arrepentimiento y Jesús, y el bautismo cristiano también es con agua, pero luego dice que Jesús bautizaría ¿con qué? Con el Espíritu Santo y fuego. El bautizar con fuego significa traer el fuego del juicio, y ese fuego es para juicio a la gente que no ha aceptado el amor de Jesucristo. Condenación. Pero ese fuego purifica al que se arrepiente. Amén. Es decir, que ese fuego para nosotros es bendición. Que ese fuego del Espíritu Santo nos santifica, nos limpia, nos llena de poder, nos llena de la fuerza de Dios. Pero para el que no, ese fuego será de juicio. Amén. Y Juan lo está diciendo. Juan nos habla del arrepentimiento, es decir, el cambio de dirección. Y Juan lo habla aquí en 5 aspectos. Entonces, ya pasando un poco de la parte doctrinal y explicativa de la doctrina, voy a hablar acerca de la parte práctica. ¿Qué es cambiar de dirección? Nosotros necesitamos cambiar de dirección en muchos aspectos de la vida, pero Juan nos habla de 5 aspectos, y eso está en Lucas capítulo 3, el verso 10. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con el que tiene hambre. Hasta los corruptos, recaudadores de impuestos, vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de los que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen, ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Esa fue la predicación de Juan el Bautista. Cuando le preguntaban, él decía, esto es lo que hay que cambiar y esto es lo que hay que hacer. Y primero, entonces, habla de cambiar la tacañería, porque de eso es que está hablando Juan cuando les dice el que denle al que tiene hambre, sean generosos. Está hablando de cambiar la dirección de la tacañería a la generosidad. El uso y manejo de nuestro dinero habla más de nuestro compromiso con Dios que cualquier otra cosa. En Eclesiastés dice que el dinero sirve para todo, es decir, hasta para probar nuestro verdadero cristianismo, nuestra verdadera espiritualidad. Entonces, cuando Juan les habla acerca de la generosidad, les está diciendo que el manejo de nuestro dinero va a mostrar de qué calidad es nuestra vida espiritual, de qué calidad es nuestro cristianismo. Cuando uno está muy aferrado a su dinero,
que no puede dar para Dios lo que es de Dios, o que no puede bendecir a las personas necesitadas, representa que mi Dios es el dinero y no mi Señor Jesucristo. Cuando Él está en el primer lugar, entonces mi dinero está en función del Señor que está en primer lugar en mi corazón. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista, ¿cierto? El uso y el manejo del dinero. Es decir, que el arrepentimiento comienza por ahí, por eso, ¿cierto? ¿Qué hago yo con mi dinero? Si oro cuando yo voy a hacer un negocio, porque mira que las decisiones de cada cristiano con respecto al dinero van a afectar su vida. Lo que usted hace con su dinero afecta su futuro, su familia, sus hijos, su relación con Dios. Lo que yo hago con el dinero afecta, ¿cierto? Entonces yo tengo que hacer que esa parte y esa área de mi vida esté sometida al Señor. Amén. La generosidad. Y yo siempre he dicho aquí que nosotros con quien más tenemos que ser generosos, ¿con quién es? Con Dios. ¿Porque Él tiene necesidad? No, porque eso le demuestra a Él mi compromiso. Segundo, ¿con quien más tengo que ser generoso? ¿Con quién es? Con mi familia. Amén. Con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, con la gente cercana, con mi familia, ¿cierto? O sea, porque la Biblia dice que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice la palabra. Tercero, ¿con quién debo ser generoso? Con los de la familia de la fe, dice la Biblia primeramente, ¿sí? Y cuarto, con todas las demás personas. Pero primero, yo no puedo ser tan generoso con los demás mientras que mi familia pasa necesidad, porque con eso yo tal vez estoy demostrando es que quiero quedar bien con los demás y no estoy haciendo lo que debo hacer, ¿cierto? Yo tengo que ser generoso con mi Dios que dio lo que más amaba. Él dio a su Hijo para salvarme. Jesucristo se hizo pobre para hacerme rico, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, esa es la primera parte. ¿Cuál es la otra parte que habla Juan el Bautista de un verdadero arrepentimiento? La justicia. Pero miren que antes de ir al segundo punto, recuerdo de Nehemías. Nehemías era un hombre muy generoso. Dice la Biblia que Nehemías fue constituido gobernador de Judá por el rey persa, el rey Artajerjes. Y entonces Nehemías es constituido gobernador y Nehemías tenía el derecho de cobrar unos impuestos, ¿sí? Y tener una gran prosperidad con ello. Pero dice la Biblia que Nehemías se rehusó a cobrar ese impuesto y a recibir ese dinero como gobernador, porque él miraba la necesidad que había de construir las murallas de Jerusalén. Y el pueblo estaba en necesidad. Además, el pueblo todo vino a trabajar en la construcción de las murallas. Dijo, yo no les voy a imponer ese impuesto, ¿sí? Además, dice la Biblia también en Nehemías capítulo 5, para que lo lean en casa, que 150 judíos comían a la mesa de Jeremías regularmente, a la mesa de Nehemías. ¿Usted sabe qué es alimentar 150 personas diariamente? ¿Cuánto nos puede costar eso? Pues mira que Nehemías ni cobraba, ni tomaba lo que él podía tomar, y además daba. Era un hombre generoso, un hombre de Dios. Y dice que 150 judíos comían a su mesa, y ahí habla de cuántos bueyes y cuántas gallinas y todo eso, cuánto sacrificaba él diariamente para dar de comer. Era un hombre generoso. Era un hombre de Dios que mostraba que el Señor estaba en primer lugar en su corazón. Y reprendió con amor porque había un problema. Algunos estaban aprovechando de que el pueblo estaba en necesidad construyendo las murallas, no podían trabajar lo suficiente para mantener a sus familias porque estaban haciendo la obra de Dios. Y entonces algunos estaban aprovechando de la necesidad para ponerles usura. Y luego, como no podían pagar, entonces les quitaban sus tierras, y como no podían pagar, les quitaban a sus hijos como esclavos. Y el pueblo se quejó de esto. Cuando Nehemías se da cuenta de esto, Nehemías se enoja. ¿Cómo puede ser esto? ¿Sí?
Pero Nehemías dice que va y ora al Señor y da la palabra con amor, y dice que aquella gente se arrepiente de hacer eso. Y dice Nehemías, miren, nosotros hemos comprado a nuestros hermanos judíos que eran esclavos. Cuando Judá fue conquistada, muchos judíos fueron vendidos como esclavos. Pero dice que los prósperos judíos, los que eran prósperos y llegaban a tener riqueza, compraban a sus hermanos para darles la libertad, ¿sí? Eran esclavos porque habían sido vendidos, los compraban, les daban la libertad. Y ellos, y Nehemías les dice, ¿y ustedes qué están haciendo? Los están esclavizando para venderlos y que luego nosotros tengamos que volverlos a comprar para darles la libertad. Entonces Nehemías está diciendo, la verdadera espiritualidad se demuestra por un corazón para Dios, por un corazón generoso. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Muy bien. Segundo, habla de la justicia. Cuando les dice que no cobren más impuestos a los cobradores de impuestos, que era un trabajo, les dice que no cobren más impuestos de lo que deben cobrar, porque ellos se enriquecían cobrando más. Los cobradores de impuestos eran vistos por los judíos con odio, y uno de ellos que Dios llamó fue a Zaqueo, y fue también Mateo, ¿sí? Y dice la Biblia que Zaqueo era muy rico, y entonces el Señor lo llama porque Él quiere conocer a Jesús. Pero en su arrepentimiento lo primero que muestra Zaqueo es, Señor, si a alguien le he quitado, le devolveré cuadruplicadamente, y dice, y daré, y después de ser un tacaño que robaba a la gente con los impuestos, lo que en su conversión lo que hace Zaqueo, ¿qué es? Da y se vuelve generoso. Eso es señal de un verdadero arrepentimiento. Amén. Entonces la justicia es la justicia es la verdad, y la injusticia es faltar a la verdad, es engañar, es robar, es ser egoísta. Y Juan el Bautista lo que le dice a los cobradores de impuestos que se arrepentían es, hay que cambiar eso. Tercero, habla también Juan el Bautista de evitar el chantaje, el soborno. Les dice a los soldados, cuando los soldados le preguntan, maestro, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Les dice, no sobornen. Y aquí está hablando del chantaje. Cuidado, porque aunque uno no sea soldado ni tenga las armas, uno puede estar usando el chantaje en la vida cristiana. Uno puede chantajear a la esposa o a los hijos, o uno puede chantajear a los empleados, o puede chantajear a alguien porque tiene algo con que hacerlo. Y aquí está diciendo la palabra, Juan el Bautista lo que les dice es, no usen el poder para chantajear y para sacar provecho, dice Juan el Bautista. Es presión o amenaza que se hace sobre una persona para sacar algún provecho de ella, y esto sucede con mucha frecuencia. Entonces mire lo que está diciendo aquí Juan, de eso uno debe arrepentirse, pedirle perdón a Dios. Además, porque uno puede hacer eso de una manera consciente o inconsciente, ¿sí? Puede usar el poder. El hombre en el hogar puede chantajear porque, cierto, tal vez tiene la fuerza en el hogar, cierto. La mujer también en la relación de pareja, en la intimidad, también puede chantajear, cierto. Los padres pueden chantajear a los hijos también. Y los hijos también pueden empezar a chantajear a sus padres cuando ven que papá y mamá no tienen la suficiente firmeza. ¿Cómo puedo controlar a mis papás? ¿Y cómo puedo obtener lo que yo quiero? Entonces note que esto es muy importante y es algo que entra, o sea, claramente sobre lo que es el arrepentimiento. Amén. ¿Está hablando el Señor? Amén. Cuarto, habla Juan el Bautista acerca de la difamación. Difamación, es decir, en público o escribir cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona, en especial cuando lo dicho o escrito es falso. Y Juan el Bautista dice, no levanten falsos testimonios, no acusen falsamente a las personas.
Entonces, mire, la gente a veces dice, yo no mato, yo no robo, yo eso, pero están hablando mal, o uno puede estar hablando mal. Cuando uno juzga mal a alguien, porque a primera vista vio, o sea, tuvo la primera impresión y resulta que uno se puede equivocar, ¿cierto? Entonces la difamación, Juan el Bautista está hablando claramente acerca de esto. Hoy en día en las redes sociales es tan fácil difamar. Es tan fácil. Por eso miren, yo le digo, le doy este consejo, cuídese, nunca reproduzca ni publique videos ni comentarios que hablan de otras personas, porque eso puede ser falso. Así le parezca a usted que eso es verdad, no lo haga, porque Dios dice que uno no debe levantar falsos testimonios. De pronto alguien piensa que tiene todas las razones para decirlo y a mí me pareció, entonces yo también voy a publicar lo mismo, yo también voy a hablar mal, yo también voy a decir. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. La difamación es un pecado que trae también maldición a la vida de las personas. Tenemos que guardar nuestra lengua y cuidar de qué hablamos del hermano, de qué hablamos de las personas, ¿cierto? De qué hablamos de alguien, porque ahí está claramente lo que es el arrepentimiento. María y Aarón, dice la Biblia, que murmuraron de Moisés, porque Moisés había tomado una esposa morenita de piel negra y a ellos no les gustó, ¿sí? Y entonces dice que empezaron a murmurar y a criticar y como resultado le salió lepra a María. Fueron leprosos y fue separada, y Moisés fue y le dijo, Señor, perdona a mis hermanos, perdónalos, Señor. Y entonces, o sea, de él que estaban hablando mal, pero él tan misericordioso va y pide perdón por el pecado de sus hermanos. Pero María sale del campamento hasta que limpiada y puede regresar después. Entonces es un pecado que tenemos que nosotros tener cuidado, el pecado de la lengua. Y quinto punto, Juan el Bautista habla acerca de la ingratitud y el descontento, cuando les dice, estén contentos con su paga, ¿sí? Y aquí nos habla acerca de que debemos ser agradecidos, un cambio de dirección. Si hablábamos mal, si difamábamos, si estábamos amargados, si estábamos criticando, si estábamos quejando, si estábamos maldiciendo, ahora vamos a cambiar eso, cambiamos de dirección, vamos a ser agradecidos. Señor, gracias, voy a ver todo lo positivo, lo que Dios me ha dado. El Señor me ha dado salud, el Señor me ha bendecido, voy a ver todo lo positivo, amén. Cambio de dirección. Claramente Hebreos dice, Hebreos 13:5, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca le fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo de que me pueda hacer un simple mortal. Dice el Señor, que estemos contentos, que alabemos a Dios. Mira, ese cambio de dirección nos va a hacer personas más felices, porque cuando uno se acostumbra a difamar, a hablar, a criticar, a murmurar, se vuelve una persona amargada, que no tiene paz, así tenga muchas cosas por qué tener tranquilidad en la vida. Eso hace que sea una persona amarguetas, pero Dios nos ha llamado a una vida abundante, amén. Póngase de pie, los que reciban esta palabra, denle un aplauso fuerte al Señor esta mañana.